Bueno, pues buenos días a todos. Realmente voy a hablar sobre un estudio que hemos iniciado hasta hace poquito en Vall d'Hebron sobre el uso de doble stent retriever como técnica de primera línea en trombectomía mecánica. El uso de una técnica con doble stent retriever, como sabéis, se ha planteado desde múltiples puntos de vista, dependiendo de la localización anatómica en general, para maximizar la extracción de trombo en aquellas localizaciones en las que el trombo está acabalgado, ¿no?, entre dos ramas. Este es el ejemplo del Dual Safe que publican nuestros compañeros del Clínico San Carlos para oclusiones de M1. Pero, como ya digo, se ha planteado también para otras localizaciones y en otros escenarios. Probablemente donde más acogida haya tenido dentro de nuestras estrategias de tratamiento y nuestros setups haya sido como desde una aproximación de técnica de rescate, ¿no? Y estudios como estos realmente apuntan a que debemos perfilar muy bien el perfil de seguridad también que tiene esta técnica. Es una técnica en la que estamos escalando el nivel de agresividad que estamos usando, escalando el número de devices y también incrementando el coste, ¿no? Sí que hablan de que es importante una buena selección de los materiales para cada localización. Prefieren el uso de stents retrievers largos, que esto ya lo sabemos, para potenciar el tema del efecto de arrastre, y también recomiendan que usemos, como hablabas tú también, Eva, ayer, de stents retrievers que se adapten y que estén bien ajustados al tamaño del vaso en el que estamos tratando. Las bifurcaciones normalmente no hay una simetría entre las dos ramas, ¿no?, que están ocluidas. Pues escoger una buena talla para que la amplitud de la celda sea la máxima posible, para que haya una mejor interacción con el trombo y que al mismo tiempo haya la fuerza radial justa. Cuando nos planteamos esto, hicimos lo que hacemos habitualmente en Vall d'Hebron, que es probar el nuevo setup, la nueva técnica en modelos 3D. Aquí tenemos, este es el trombo, el stent y el catéter de aspiración, y tenemos os lo enseño en la siguiente diapositiva. En el vídeo de aquí de la izquierda es se muestra un pase con un único stent en un trombo que asienta en bifurcación versus el resultado con un doble stent en el modelo 3D. El trombo como tal es un trombo, un análogo humano de dureza alta y predispuesto a la fragmentación. Y lo que sí que veíamos ya en los modelos es que, bueno, ese efecto de usar 3 dispositivos que maximizasen la superficie de contacto con el trombo, pues sí que tenía efecto y sí que veíamos menos fragmentación, con todas las limitaciones que conlleva, por supuesto, el que sea un estudio en modelos 3D. Pero cuando lo empezamos a implementar, que llevamos ya bastante tiempo en pacientes, también veíamos una buena tendencia y baja tasa de fragmentación. Un par de palabras respecto al estudio de Pedro, que explicó ayer. Efectivamente, cada vez más se plantea como una técnica de primera elección. Los resultados en cuanto a efecto de primer pase son muy buenos. Un segundo, que me sale un mensaje en la pantalla de aquí, que vosotros no veis. Espera, ¿Sí? Vale, gracias. Con unos resultados en cuanto a efecto de primer pase buenísimos, pero que no hay que dejar de lado lo que decía, que es una técnica pues que también escala en agresividad, y el porcentaje también que podemos tener de hemorragia intracraneal sintomática. Hay que perfilar también el perfil de seguridad. Sabemos, por otro lado, que hay múltiples factores que tienen un efecto en el éxito de nuestro tratamiento y en la estrategia que escojamos de primera elección. Cuanto más
pases realizamos, menores son las probabilidades de tener un buen resultado clínico funcional para los pacientes. Tenemos todos claros, todos buscamos el efecto de primer pase, pero hay que tener también un equilibrio en cuanto a que es preferible. Hay que buscar ese equilibrio con tener un buen efecto de primer pase, abrir a la primera, pero tener, por supuesto, ya, este discurso está superado, la mejor calidad posible de la recanalización. Cualquier TICI-3 tiene mejor resultado que cualquier TICI-2B. Intentamos ver también estos resultados en Vall-d'Hebron y, efectivamente, aunque consiguiésemos el TICI-3 al tercer pase, estos pacientes iban a ir mejor que los que abriésemos a la primera con un TICI-2B. Además, también teorizamos sobre que el patrón de esa recanalización pudiese tener un impacto en el resultado clínico de los pacientes. Estratificamos en este estudio a los pacientes en dos grupos, unos pacientes a los que llamamos sudden recanalization, aquellos en los que en un único movimiento pasamos de 0 a 100, de TICI-0 a TICI-3. Aunque esto se produzca al tercer pase, aunque en el primero hayamos sacado un 0, un segundo 0, pero en el tercero, si conseguimos pasar de 0 a 3, estos pacientes con sudden recanalization tenían mejor resultado clínico que aquellos que tenían un patrón de recanalización progresiva, cosa que no es infrecuente en oclusiones que asientan en bifurcación. Os habrá pasado a todos que desplegamos un stent sobre una de las ramas ocluidas, hablo de un trombo acabalgado y efectivamente solamente con un stent en una de las ramas extraemos toda la cantidad de trombo, pero a veces no, a veces hay que ir a por la otra rama. Pues en estas recanalizaciones progresivas vimos que nuestros pacientes tenían peor resultado clínico que en el sudden recanalization y lo interpretamos como un posible marcador de friabilidad del trombo. En cuanto a daño endotelial, que es algo también que puede preocupar a la hora de ser más agresivos con las estrategias, pues teníamos ya alguna información con estudios in vitro y en modelos animales sobre que efectivamente hay diferentes grados de daño cuando utilizamos un stent retriever, pero no teníamos información sobre cuál era el daño endotelial tras múltiples pases y con el uso de 2 stent retrievers de forma simultánea. Así que recientemente hemos podido publicar este artículo, que es un estudio que hicimos en modelos animales, en 12 cerditos. Y lo que hicimos fue comparar el daño histológico que generábamos cuando empleábamos un único stent versus doble stent, ya sea en una configuración en tándem o en una configuración en Y. Lo comparábamos al primer pase y tras 1, 2 y 3 pases consecutivos. Extraíamos las muestras histológicas y las analizábamos. Desde el punto de vista histopatológico, no es que exista una escala de daño histológico universalizada en la literatura. La mayoría de la gente que ha investigado en este sentido, pues establece su propia gradación de daño histológico a través de un score. Nosotros hicimos un score de 0 a 13, básicamente analizando la profundidad del daño dentro de la pared arterial de los ítems histológicos, de los estratos histológicos que eran dañados. A mayor número, mayor daño. Se analizaron 36 muestras. Invariablemente el uso de stent retriever en cualquiera de las modalidades produce una denudación endotelial y un daño histológico siempre en mayor o menor grado, pero invariable. Sí que vimos que el mayor daño se produce en las trombectomías que se hacen en arterias distales y que cuando usábamos 2 stents el daño era mayor que cuando utilizábamos uno. Aquí tenéis, de hecho, se cuantificó en que el daño histológico era 1,4 veces mayor con doble stent retriever comparado con un único stent. Aquí tenéis los scores de daño que encontrábamos en las arterias proximales, en las arterias distales, con un único stent y con doble stent. Pero lo que hicimos fue un poco cambiar la lectura. Tenemos claro que cuanto más agresivos, más daño histológico hacemos, pero si lo que nos planteamos es una técnica de rescate en la que vamos a escalar la agresividad después de haber hecho ya varios pases que ya han hecho un daño histológico, tal vez ese daño cuantificado de forma acumulativa pueda ser similar al que causemos en el primer pase. Entonces, desde este punto de vista, lo que planteamos con el estudio Twin to Win es saber si el precio que tenemos que pagar en daño histológico, en incremento de los costes, se justifica por un impacto clínico real en los pacientes al usar un doble stent retriever.
Un impacto en términos que se analizarán de nuestra creencia del sudden recanalization, no nuestra creencia, de lo que hemos visto en nuestro estudio del sudden recanalization, por supuesto, first pass effect y mejor calidad de la recanalización. Desde este punto de vista y bajo esta argumentación es cómo planteamos el estudio que se llama Twin to Win. Es un estudio que se realizará en oclusiones de localización de TICA, en la M1 distal y en el top de la basilar. En bifurcaciones se randomizan los pacientes a dos brazos de tratamiento, de una primera línea con un único stent retriever o una primera línea con doble stent retriever. Los primary endpoints que os he comentado se analizarán, por supuesto, los outcomes en cuanto a seguridad. Se ha calculado que la muestra inicial sea de 100 pacientes. Está previsto y diseñado desde el punto de vista de ver un impacto real del doble stent retriever, por tanto de superioridad, pero se analizarán todos los ítems en cuanto a seguridad. El primer paciente se reclutó en abril de 2022 y estos son unos casos para enseñaros un poco desde el punto de vista técnico cómo lo ejecutamos. Esto, aquí veis signos angiográficos de un trombo acabalgado, lo que explicasteis el otro día, ¿no? Se microcateterizan las dos ramas y se desplegan los stent retrievers en estas localizaciones, particularmente en la M1 distal y en la basilar, ¿no? Lo que haremos es que cuando aproximemos el catéter de aspiración nunca lo aproximaremos a la bifurcación, particularmente en las arterias de menor calibre, las más distales, para que la tensión en ese punto de bifurcación no sea tan grande que podamos lacerar la arteria. Tendremos siempre esta precaución en estas localizaciones y en cuanto al consumo de tiempo intraprocedimiento, dejamos preparados micro y guía y los subimos al mismo tiempo para hacer los microcateterismos de las ramas. Un punto muy importante para nosotros al realizar la técnica es que el despliegue de los stents sea de forma simultánea, particularmente cuando estamos llegando al cruce de los dos vasos con una técnica de push and flag para que, como ya digo, la apertura de la celda sea máxima y la interacción con el trombo también, para que el atrapamiento sea lo más maximista posible. Este es un ejemplo de una top de la basilar, un trombo acabalgado con buen resultado empleando esta técnica, y este es un ejemplo de una TICA, que es donde yo creo que más hemos utilizado en general los equipos esta técnica. Y aquí veis bien el tema que os digo de un despliegue simultáneo de los dos dispositivos, sobre todo en la zona de cruce. Una vez que tenemos ese anclaje, nosotros siempre hacemos una serie angiográfica desde el portador, muy suavecita, para valorar signos de bypass y de buena interacción trombo-stent, y aproximamos el catéter de aspiración con ese efecto de anclaje, hacemos ese pinning y lo retiramos como una unidad con la aspiración activada. Y bueno, ese es el planteamiento, que ya es una estrategia que muchos equipos están publicando sus buenos resultados en sus manos, y ahora lo que queremos ver es si realmente el precio que hay que pagar en cuanto a coste, en cuanto a potencial daño histológico, etcétera, está justificado por un mayor impacto de esta técnica con respecto al uso de un único stent. Gracias.